Hoy quiero compartir con ustedes algo que cambió todo lo que creía saber sobre la lealtad, el reconocimiento y lo que sucede cuando uno lo da todo por una empresa que lo considera prescindible. Esta es la historia de una mujer a la que llamaré Sara, aunque ese no es su nombre real. Lo que le sucedió revela verdades sobre el poder corporativo, la traición y la fuerza inesperada que surge cuando uno pierde todo lo que creía que lo definía. Antes de continuar, quiero preguntaros algo. ¿Alguna vez os habéis sentido invisibles en el trabajo? ¿Habéis visto cómo otra persona se atribuía el mérito de vuestros logros mientras vosotros permanecíais en silencio en segundo plano, diciéndoos a vosotros mismos que el buen trabajo habla por sí solo? Vuestras experiencias son importantes y me encantaría conocerlas en los comentarios, porque la historia de Sara puede que os resulte familiar por las dificultades a las que os habéis enfrentado. Déjame llevarte al lugar donde todo comenzó, a un momento que parecía normal en ese momento, pero que en realidad fue el principio del fin. Era un jueves por la noche y Sara estaba sentada en una larga mesa de comedor en un salón privado de uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Era la cena anual de directivos de la empresa, ejecutivos con trajes a medida, copas de vino reflejando la luz de las velas, el murmullo de la autocomplacencia llenando el aire. Llevaba 7 años en la empresa, 7 años de semanas de 80 horas, de sistemas que había construido desde cero, de crisis que había resuelto a las 3 de la madrugada mientras todos los demás dormían. El director general, un hombre llamado Richard Holloway, se levantó para brindar. Sara había trabajado directamente con Richard durante años. Se había sentado en su oficina innumerables veces para presentar soluciones a problemas que habrían destruido la empresa si no se hubieran resuelto. Conocía la infraestructura al dedillo. Sabía dónde estaba cada vulnerabilidad, cada parche que había implementado, cada desastre que había evitado discretamente. Richard levantó su copa. «Quiero reconocer a alguien especial esta noche», dijo, con esa voz cálida que los hombres ricos utilizan cuando quieren parecer humildes. «Alguien que representa el futuro de esta empresa». Sara sintió una punzada, quizá de esperanza, o simplemente el instinto de creer que años de trabajo invisible podrían finalmente ser reconocidos. Jake Morrison ha demostrado un potencial excepcional, continuó Richard. Su perspectiva fresca y su pensamiento innovador son exactamente lo que necesitamos a medida que crecemos. Me complace anunciar que Jake se unirá al equipo directivo como vicepresidente senior de tecnología. La sala estalló en un aplauso cortés. Las manos de Sara se movieron automáticamente, aplaudiendo junto con todos los demás, pero algo frío se extendía por su pecho. Jake Morrison, 28 años, 2 años en la empresa, encantador, sí, con buenos contactos, sin duda, pero innovador, perspectiva fresca. Jake se puso de pie, sonriendo, y aceptó las felicitaciones. Sara lo había entrenado. Había pasado meses poniéndolo al día en sistemas que él aún apenas entendía. Hace solo 3 semanas, él la llamó a medianoche, presa del pánico, porque no podía entender por qué fallaba una actualización rutinaria. Ella lo guió paso a paso y luego lo arregló ella misma cuando las manos de él temblaban demasiado como para escribir los comandos correctamente. Sara cruzó la mirada con Richard al otro lado de la mesa. Por un instante sus miradas se encontraron. Ella vio algo en ellas, algo que le heló la sangre. No era malicia exactamente, era algo peor, indiferencia. Para él, ella era un mueble útil, pero un mueble al fin y al cabo. Sara se excusó temprano esa noche alegando un dolor de cabeza.
En su coche, sola en el aparcamiento, se sentó agarrándose al volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. 7 años. 7 años siendo la persona que hacía que las cosas funcionaran mientras otros se llevaban los aplausos. Pero esa cena fue solo el comienzo. Lo que Sara no sabía era que el suelo bajo sus pies ya se estaba desmoronando. 2 meses antes, la empresa se había enfrentado a una crisis que debería haber sido noticia, pero no lo fue porque Sara lo había impedido. Un fallo catastrófico de la infraestructura a las 2 de la madrugada, el tipo de fallo que podía borrar años de datos de clientes, destruir la confianza y arruinar la reputación de la empresa de la noche a la mañana. El teléfono de Sara había vibrado en su mesita de noche. Había contestado al segundo tono, ya vestida, con la mente acelerada pensando en las posibilidades antes incluso de que la persona al otro lado del teléfono terminara de explicarse. Corrupción de la base de datos. Fallo simultáneo de varios servidores. Sistemas de respaldo que no respondían como debían. Condujo hasta la oficina en la oscuridad. Llamó a su equipo y pasó 16 horas seguidas en una sala de crisis reconstruyendo todo desde cero. Sus dedos volaban sobre el teclado. Su voz era firme mientras dirigía a su equipo a través de la operación de recuperación más compleja que jamás habían intentado. A las 6 de la tarde del día siguiente, todo funcionaba. Los clientes nunca lo supieron. La junta directiva nunca lo supo. Richard le envió un breve correo electrónico. Buen trabajo. Me alegro de que lo hayas solucionado. Eso fue todo. Buen trabajo. Como si hubiera presentado un informe a tiempo, no como si hubiera salvado a la empresa de la ruina. Pero esto es lo que Sara no vio venir. Jake Morrison había estado observando. No para aprender ni para apoyar, para calcular. Jake había estado en esa respuesta a la crisis, nominalmente como parte del equipo, pero en su mayor parte manteniéndose al margen, haciendo preguntas que demostraban lo poco que entendía. Pero había estado tomando notas, muchas notas, y había estado copiando correos electrónicos, documentando procesos, construyendo algo que Sara no descubriría hasta que fuera demasiado tarde. 3 semanas después del anuncio de Richard durante la cena, Sara llegó al trabajo y encontró una solicitud de reunión en su calendario. A las 9 de la mañana, sala de conferencias A, sin agenda, sin contexto, solo una lista de asistentes que le revolvió el estómago. Richard, el director de RHH, el consejero general, y varios miembros de la junta directiva. Pasó la hora previa a la reunión tratando de entender qué estaba pasando. Revisó sus proyectos recientes, revisó sus correos electrónicos, buscó cualquier indicio de lo que pudiera tratarse. Nada. Todo iba sobre ruedas. Las métricas de rendimiento de su equipo eran las más altas de la división. A las 8:55 se dirigió a la sala de conferencias A. A través de las paredes de cristal pudo ver que ya estaban sentados. Richard a la cabecera de la mesa, la directora de recursos humanos, una mujer llamada Patricia, que siempre había sido amable, ahora miraba los papeles que tenía delante. El abogado, con el rostro impasible. Sara abrió la puerta. «Por favor, siéntese», dijo Richard. Su voz era diferente ahora, más fría. La calidez de aquella cena se había evaporado por completo. Ella se sentó. Patricia deslizó una carpeta por la mesa. «Vamos a rescindir su contrato, con efecto inmediato». Las palabras la golpearon como un golpe físico. La mente de Sara se aceleró. «No lo entiendo. ¿Cuál es el motivo?» Richard se inclinó hacia adelante.
Hemos recibido informes fiables sobre su rendimiento y su relación con sus compañeros. Hay dudas sobre su criterio, su capacidad para colaborar y, francamente, sobre si es la persona adecuada para el rumbo que está tomando la empresa. ¿Preocupaciones de quién?, preguntó Sara. Su voz era firme, pero sus manos temblaban en su regazo. Eso no es algo que estemos dispuestos a discutir, dijo el abogado con suavidad. Lo que importa es que el equipo directivo ha perdido la confianza en su capacidad para desempeñar su función. Sara sintió que algo se rompía dentro de ella, pero no les dejaría verlo, no suplicaría, no rogaría. En cambio, hizo algo que pareció pillarlos desprevenidos. Entiendo, dijo en voz baja. Gracias por informarme. Se puso de pie, reuniendo la poca dignidad que podía envolverse como una armadura. ¿Cuánto tiempo tengo para recoger mis cosas? Seguridad la acompañará, dijo Patricia sin mirarla a los ojos. Tiene 20 minutos. 20 minutos. 7 años reducidos a 20 minutos y una caja de cartón. Pero esto es lo que ellos no sabían. Esto es lo que Sara había descubierto esa misma mañana, algo que le había helado las venas incluso antes de entrar en la sala de juntas. A las 6 de la mañana, incapaz de dormir, Sara había iniciado sesión en el sistema para comprobar una tarea de mantenimiento rutinaria. Fue entonces cuando notó algo extraño. Los registros de acceso a los archivos mostraban que alguien había estado en sus directorios copiando documentos y descargando materiales que no tenían nada que ver con su función. La marca de tiempo era de las 11 de la noche anterior. El ID de usuario era el de Jake Morrison. Ella había consultado los registros y rastreado la actividad. Jake había revisado sistemáticamente sus archivos de proyectos, su documentación de respuesta a crisis y sus especificaciones técnicas. Todo lo que ella había construido, todo lo que sabía, lo había copiado todo, y entonces encontró el correo electrónico, el que Jake tenía intención de enviar a Richard y al equipo ejecutivo, pero que accidentalmente también le había enviado a ella. Un error de copia, de esos que se producen cuando escribes rápido y pulsas el nombre incorrecto en el autocompletado. El correo electrónico tenía fecha de 3 días antes. Asunto: preocupaciones sobre el liderazgo y la competencia técnica de Sara Chen. Sara lo leyó con creciente horror, párrafo tras párrafo de críticas cuidadosamente construidas, afirmaciones de que era difícil trabajar con ella, que acaparaba información, que sus decisiones técnicas eran cuestionables, que había creado una cultura del miedo en su equipo, que la reciente crisis de infraestructura había sido causada por su propia negligencia y que solo había aparentado solucionarla para encubrir sus errores. Cada palabra era una mentira. Mentiras cuidadosamente elaboradas y plausiblemente negables, pero mentiras que sonarían convincentes para los ejecutivos que no entendían los detalles técnicos, que veían a Jake como el futuro y a Sara como el pasado. Al final del correo electrónico, Jake había escrito: creo que estoy preparado para asumir sus responsabilidades y dirigir la división técnica en una dirección más colaborativa y con visión de futuro. El correo electrónico había sido copiado a Richard, a RRHH y a la junta directiva, y luego, por accidente, a Sara. Así que cuando entró en la sala de juntas, ya lo sabía. No se trataba de rendimiento, se trataba de un reemplazo. Se trataba de un joven que había decidido que la forma más rápida de ascender era empujar a otra persona hacia abajo, y de una empresa que estaba más que dispuesta a creerle porque él encajaba mejor que ella en su imagen de líder.
Sara regresó a su escritorio en estado de confusión, con un guardia de seguridad siguiéndola a una distancia respetuosa. La oficina abierta se había quedado en silencio. La gente ya ni siquiera fingía trabajar. La observaban a través de las paredes de cristal de las salas de reuniones, por encima de sus monitores. La habían visto entrar en esa reunión. Habían visto al abogado. La noticia ya se había extendido. Encontró una caja y empezó a meter cosas dentro. Una foto de su equipo en la fiesta de Navidad del año pasado. Una felicitación de un cliente. La taza de café que le había regalado su hermana con la inscripción «La que depura el código gobierna el mundo». Entonces ocurrió algo extraordinario. Marcus, uno de sus ingenieros senior, se levantó de su escritorio. No dijo nada. Se quedó allí de pie, mirándola a través de la mampara de cristal. Luego Chen, otro miembro del equipo, luego Alicia, uno a uno. Todo su equipo se levantó de sus escritorios y entonces empezaron a caminar hacia ella. Marcus llegó primero. «Vamos contigo», dijo simplemente. «No tenéis que hacer eso», susurró Sara. «Perderéis vuestros trabajos». «Ya hemos perdido algo más importante», dijo Chen. «Hemos perdido a una líder que realmente se preocupaba por nosotros». Patricia, de Recursos Humanos, se acercó corriendo con sus tacones haciendo clic frenéticamente en el suelo pulido. «No pueden hacer esto. No pueden simplemente irse». «Míranos», dijo Alicia. Sara miró a su equipo, a estas personas a las que había guiado, por las que había luchado y a las que había protegido, y algo cambió en su pecho. La sensación de ruptura seguía ahí, pero algo más se estaba gestando junto a ella. Algo que se parecía a un propósito. Empaquetaron sus cosas juntos, una docena de personas moviéndose en silenciosa solidaridad. El guardia de seguridad no sabía qué hacer. Habló por su radio y pronto aparecieron 4 guardias, luego 6, formando una incómoda escolta alrededor de este grupo de empleados que caminaban con calma y deliberadamente hacia la salida. A través de las paredes de cristal de la planta ejecutiva, Sara podía ver a Richard de pie en su oficina, con el teléfono pegado a la oreja, observando el éxodo con una expresión que no lograba descifrar. Sorpresa, tal vez, o los primeros indicios de miedo por lo que acababa de poner en marcha. Atravesaron el vestíbulo, pasaron por delante del mostrador de recepción, donde Sara había fichado cada mañana durante 7 años. Pasaron por delante de la declaración de misión de la empresa, grabada en acero en la pared. Innovación a través de la integridad. La ironía no se le escapó a nadie. Afuera, en el estacionamiento, se quedaron parados en grupo, parpadeando bajo la luz del sol de la tarde. Nadie sabía muy bien qué decir. Acababan de arruinar sus carreras. ¿Por qué? ¿Por principios? ¿Por lealtad mutua? La realidad práctica comenzaba a calar. El alquiler vencido. Familias que alimentar. Currículums que actualizar. El teléfono de Sara vibró, un mensaje de texto de su esposo, David. «Me enteré de lo que pasó. Tenemos que hablar cuando llegues a casa». El trayecto a casa le pareció como conducir bajo el agua. Todo era confuso y distante. Sara no dejaba de revivir la escena de la sala de juntas, de ver la cara indiferente de Richard, de sentir el peso de esa caja de cartón en el asiento del copiloto. David la estaba esperando en el salón cuando entró. Su postura le dijo todo lo que necesitaba saber, incluso antes de que él hablara. «Richard me ha llamado», dijo. Sara dejó la caja con cuidado. ¿De verdad? Quería que supiera que no era nada personal, que era una decisión empresarial, que esperaba que no afectara a nuestra amistad. «Tu amistad», repitió Sara lentamente. David tuvo la delicadeza de parecer incómodo.
A veces jugamos al golf. Ya lo sabes. Ha sido un buen contacto para mí, para mi bufete. Ya veo. Sara sintió que algo se cristalizaba en su interior, frío y claro. Así que cuando destruyeron mi carrera basándose en mentiras, solo eran negocios. Pero tú estás preocupado por tus partidas de golf. Eso no es justo, dijo David. No sabes si eran mentiras. No sabes lo que ellos saben. Quizá había motivos legítimos para preocuparse. Vete, dijo Sara en voz baja. ¿Qué? Vete de mi casa, ahora mismo. David la miró fijamente. Estás siendo irracional, estás enfadada, lo entiendo, pero... He dicho que te vayas. Las palabras salieron de su boca. 7 años de trabajo invisible, de ser ignorada y subestimada, de ver cómo hombres mediocres fracasaban mientras ella lo mantenía todo a flote. Todo ello estallando en ese momento. Acabo de perderlo todo porque alguien mintió sobre mí. ¿Y tú estás preocupado por tus contactos? ¡Fuera! David se marchó. El silencio que dejó tras de sí era absoluto. Sara se quedó de pie en su salón, rodeada de la vida que había construido, y se permitió sentir todo el peso de lo que había sucedido. Había perdido su trabajo. Su equipo había sacrificado su sustento por ella. Su matrimonio se estaba derrumbando. Todo por lo que había trabajado se había esfumado en una sola mañana. Debería haberse sentido destruida, pero en cambio, allí de pie, entre las ruinas, sintió que algo más comenzaba a agitarse, algo que se parecía peligrosamente a la claridad. Sonó su teléfono, número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo descolgar. Señora, Chen, soy Robert Fitzgerald, soy abogado laboralista. Me gustaría hablar con usted sobre su despido si tiene un momento. Sara se dejó caer en el sofá. ¿Cómo ha conseguido mi número? Tengo fuentes en su antigua empresa. Señora Chen, llevo años observando lo que le han hecho a gente como usted. El carácter público de su despido, la falta de garantías procesales, la evidente orquestación del mismo. Es posible que tenga motivos para interponer una demanda por despido improcedente, y me gustaría ayudarla a llevarla adelante. No tengo dinero para pagar a un abogado, dijo Sara. En casos como este trabajo a comisión. Solo cobro si ganamos. ¿Y, señora? Chen, creo que vamos a ganar. Hablaron durante 1 hora. Fitzgerald le explicó el panorama legal, los precedentes y las pruebas que necesitarían. Cuando colgaron, Sara ya tenía la primera pieza de un plan formándose en su mente. Pero necesitaba algo más que una estrategia legal. Necesitaba la verdad. Esa noche sonó el timbre de su puerta. Abrió y se encontró a Marcus y a otros 2 antiguos miembros del equipo con sus portátiles y expresiones decididas. Hemos estado hablando, dijo Marcus, y creemos que hay algo que tienes que ver. Se distribuyeron por su salón, abrieron los ordenadores y comenzaron a mostrarle lo que habían encontrado. Mientras recogían sus escritorios, cada uno había copiado en silencio archivos, documentación y comunicaciones. No eran secretos de la empresa, sino pruebas de lo que realmente había sucedido. Chen abrió una serie de correos electrónicos. ¿Recuerdas ese fallo de infraestructura de hace 2 meses? El que te tuvo despierta toda la noche arreglando. Por supuesto. Mira esto. Giró la pantalla hacia ella. Un correo electrónico de Jake a un desarrollador junior, enviado 3 días antes del fallo. Instrucciones para implementar un cambio de código, un cambio que no tenía sentido desde el punto de vista técnico. El desarrollador junior se había resistido, cuestionando la lógica. Jake había insistido,
valiéndose de su autoridad. Ese cambio en el código, dijo Chen en voz baja, es lo que causó el fallo en cadena. Jake rompió el sistema y luego te culpó a ti por ello y se hizo pasar por un héroe por ayudar a arreglar su propio desastre. Sara miró fijamente la pantalla, sintiendo cómo algo caliente y feroz se acumulaba en su pecho. ¿Saboteó el sistema? Y aún hay más, dijo Alicia. Abrió otro archivo. Después de ese fallo, después de que tú lo salvaras todo, Jake acudió a Richard con un análisis post-mortem. Afirmó que tu arquitectura era fundamentalmente defectuosa, que la crisis había puesto de manifiesto profundos problemas en tus decisiones técnicas. Recomendó una revisión completa con él mismo al frente. Utilizando mi documentación, añadió Marcus. Mira esta propuesta que presentó a la Junta la semana pasada. Es tu trabajo, tus diseños, tus soluciones. Solo cambió los nombres y afirmó que él los había desarrollado. Sara se sintió mareada. ¿Cómo has descubierto todo esto? Llevamos meses recopilando información, respondió Chen. Jake no es sutil, lleva tiempo preparando esto. Hasta hoy no nos habíamos dado cuenta de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Llamaron a la puerta. Sara la abrió y se encontró con dos personas que no esperaba. Helen Rodríguez y Thomas Park, dos antiguos altos ejecutivos que habían abandonado la empresa en circunstancias misteriosas en los últimos 2 años. Nos hemos enterado de lo que ha pasado, dijo Helen sin preámbulos, y creemos que es hora de que sepa la verdad sobre la empresa de Richard Holloway. Entraron y durante las siguientes horas expusieron un patrón de abusos, de personas con talento expulsadas sistemáticamente para dejar sitio a los favoritos de Richard, un patrón de méritos robados, fracasos fabricados y despidos cuidadosamente orquestados. Helen había perdido su puesto tras una trampa similar. Thomas había sido expulsado cuando se negó a aprobar prácticas financieras que consideraba poco éticas. Tenemos documentación, dijo Thomas, deslizando una memoria USB por la mesa. Años de documentación, correos electrónicos, grabaciones, registros financieros. Hemos estado esperando el momento adecuado, el caso adecuado para sacarlo todo a la luz. ¿Por qué yo?, preguntó Sara. Porque ya no estás sola, dijo Helen, señalando al equipo reunido en el salón de Sara. Porque lo que Richard te hizo, lo hizo en público, con testigos, porque tu equipo se marchó contigo y eso envía un mensaje, y porque creemos que eres lo suficientemente fuerte como para terminar lo que empezamos. Sara miró a su alrededor en la sala de estar, a su leal equipo con sus portátiles abiertos, las pruebas brillando en las pantallas, a estos antiguos ejecutivos que llevaban sus propias cicatrices de las batallas con Richard, a la documentación de mentiras, manipulación y abuso sistemático, y tomó una decisión. No solo vamos a contraatacar, dijo, vamos a construir algo mejor. La idea se cristalizó mientras hablaba. Tenemos el talento aquí mismo, en esta sala. Tenemos la experiencia, conocemos el sector, conocemos a los clientes, sabemos lo que necesita el mercado. ¿Por qué deberíamos malgastar nuestra energía en derribar a Richard cuando podríamos construir algo que lo dejara irrelevante? Marcus asintió con la cabeza. ¿Una nueva empresa? Una empresa mejor, corrigió Sara. Una que realmente valore a las personas que hacen el trabajo. Una basada en la innovación real, no en ideas robadas y crisis fabricadas. La energía de la sala cambió. Se podía sentir cómo la desesperación se transformaba en algo más poderoso, un propósito, una dirección, esperanza. Trabajaron toda la noche,
esbozando planes en pizarras blancas, dividiendo responsabilidades, construyendo el marco para algo nuevo. Chen se encargaría de la infraestructura técnica. Alicia dirigiría las relaciones con los clientes. Marcus gestionaría las operaciones. Sara sería la directora general, el puesto que debería haber ocupado hacía años. Al amanecer tenían un plan de negocio, una presentación y un nombre: Catalyst Systems. Las 3 semanas siguientes fueron una vorágine. Sara se reunió con abogados, perfeccionó la estrategia empresarial y empezó a ponerse en contacto con sus contactos en el sector. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los clientes que habían trabajado con Sara en la empresa de Richard estaban ansiosos por hablar con ella. Conocían su trabajo, confiaban en su experiencia y les intrigaba la idea de seguirla en una nueva aventura. En cuestión de días, recibió cartas de intención de 3 clientes importantes, lo que representaba millones en ingresos potenciales. Los inversores se mostraron aún más entusiastas. La noticia de la salida masiva y del talentoso equipo que había elegido la lealtad por encima del sueldo se difundió rápidamente en los círculos tecnológicos. Sara se encontró reuniéndose con inversores de capital riesgo que veían tanto el atractivo narrativo como el potencial comercial. Una inversora de capital riesgo, una mujer llamada Jennifer, cuyo fondo se especializaba en empresas dirigidas por fundadores infrarrepresentados, se mostró especialmente interesada. «Lo que estás construyendo no es solo una empresa», dijo Jennifer en su reunión. «Es un referéndum sobre cómo tratamos al talento en esta industria. Es una historia en la que vale la pena invertir». Catalyst Systems consiguió su financiación inicial 2 semanas después de la reunión en la sala de juntas. $2 millones para empezar, con la promesa de más a medida que alcanzaran sus objetivos. Pero mientras Sara construía, el mundo de Richard comenzaba a desmoronarse. La primera grieta apareció cuando un cliente importante, una empresa de servicios financieros que representaba el 30% de los ingresos de Richard, anunció que no renovaría su contrato. La declaración pública fue diplomática, hablando de explorar nuevas asociaciones y necesidades en evolución. Pero los conocedores de la industria sabían la verdad. Se estaban pasando a Catalyst. Entonces se involucró la prensa. Un reportero de una importante publicación tecnológica había recibido un soplo sobre la salida masiva, sobre las sospechosas circunstancias del despido de Sara. La historia que se publicó fue devastadora. Una cultura de robo de méritos, el patrón de una empresa tecnológica para expulsar al talento. El artículo detallaba el plagio de Jake, utilizando la documentación que había recopilado el equipo de Sara. Revelaba la crisis de infraestructura y el papel de Jake en su origen. Citaba fuentes anónimas de dentro de la empresa que confirmaban la cultura tóxica, el patrón de despidos fabricados y la forma sistemática en que se redirigían los méritos de las personas que hacían el trabajo a las personas favorecidas por Richard. Richard intentó adelantarse con un correo electrónico a toda la empresa sobre la reestructuración y las nuevas direcciones estratégicas, pero el daño ya estaba hecho. Más clientes empezaron a hacer preguntas. Los miembros del consejo de administración que se habían sentido cómodos con los métodos de Richard, de repente tuvieron que responder ante los accionistas que estaban leyendo sobre el robo de méritos y el sabotaje de los sistemas. Y entonces comenzaron las demandas. La demanda por despido improcedente de Sara, respaldada por la experiencia de Fitzgerald y una montaña de pruebas, golpeó a la empresa de Richard
como un torpedo por debajo de la línea de flotación. Helen y Thomas presentaron sus propias demandas reforzadas por el caso de Sarah. Otros antiguos empleados, al ver expuesto el patrón, dieron a conocer sus propias historias. Solo los gastos legales eran astronómicos, pero peor que el coste financiero era el daño a la reputación. Cada demanda, cada declaración, cada prueba que salía a la luz pintaba un cuadro de una empresa que había triunfado destruyendo a las personas que la hacían funcionar. 6 semanas después del despido de Sarah, Catalyst Systems celebró su primera rueda de prensa. Sarah se subió al estrado con su equipo detrás y contó la verdad. No tuvo que atacar a Richard. No tuvo que enfadarse por la injusticia. Simplemente contó la historia, lo que había sucedido, lo que habían perdido y lo que habían decidido construir en respuesta. Estamos aquí porque creemos que el talento merece reconocimiento, dijo Sarah, porque creemos que el buen trabajo debe hablar por sí mismo, pero también debe ser escuchado, porque creemos que las empresas deben basarse en la innovación real, no en crisis fabricadas y méritos robados, y porque creemos que las personas que hacen el trabajo deben compartir el éxito que crean. La respuesta fue abrumadora. La rueda de prensa fue cubierta por los principales medios de comunicación. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. #CatalystSystems fue tendencia en Twitter. Otros trabajadores del sector tecnológico, al ver reflejadas sus propias experiencias en la historia de Sarah, comenzaron a hablar sobre las culturas tóxicas y el mérito robado en sus propias empresas. Más clientes se pusieron en contacto, más inversores llamaron. La narrativa había cobrado vida propia y Catalyst se subió a la ola. Mientras tanto, la empresa de Richard se desangraba. En los 2 meses siguientes al despido de Sarah, habían perdido el 40% de su base de clientes. Los empleados clave se marchaban, siguiendo el talento a Catalyst o simplemente negándose a trabajar en un entorno que había quedado tan expuesto. La junta directiva se reunía en sesiones de emergencia, tratando de controlar los daños. Richard intentó contraatacar. Concedió entrevistas en las que afirmaba ser víctima de una campaña de desprestigio coordinada. Sugirió que Sarah había robado información confidencial y que la salida masiva había sido un sabotaje industrial planificado. Pero cada declaración empeoraba las cosas, llamando más la atención sobre las pruebas en su contra y haciéndole parecer más desesperado y deshonesto. Entonces llegó el golpe final. Una auditoría forense, ordenada por la junta directiva como parte de la investigación de la demanda, reveló irregularidades financieras. El dinero que debería haberse destinado a la remuneración de los empleados había sido redirigido. Las bonificaciones que deberían haber ido a parar al personal técnico acabaron en los bolsillos de los ejecutivos. Las opciones sobre acciones que deberían haberse consolidado fueron canceladas mediante lagunas técnicas. La junta directiva no tuvo otra opción. 4 meses después de ese despido en la sala de juntas, Richard Holloway se vio obligado a dimitir como director ejecutivo. El comunicado afirmaba que estaba buscando otras oportunidades y que seguiría disponible como consultor. Todo el mundo sabía lo que eso significaba realmente. Lo habían echado de la misma manera que él había echado a tantos otros, pero Richard no había terminado. En un último acto de arrogancia, intentó atribuirse el mérito del éxito de Catalyst, sugiriendo en una entrevista televisiva que el equipo de Sarah había aprendido todo de él y que su éxito era una prueba de sus habilidades
para el desarrollo del liderazgo? La respuesta fue rápida y feroz. Sara publicó una declaración que era una obra maestra de moderación profesional y con un subtexto devastador. El señor Holloway tiene razón en que aprendimos de nuestra estancia en su empresa. Aprendimos exactamente qué tipo de liderazgo debemos evitar. Aprendimos que el éxito sostenible proviene de valorar a las personas, no de explotarlas. Aprendimos que la verdadera innovación requiere seguridad psicológica, no culturas de miedo. Por esas lecciones estamos realmente agradecidos. La declaración se hizo viral. El intento de Richard de atribuirse el mérito de Catalyst se convirtió en un chiste, un resumen perfecto de todo lo que estaba mal en su enfoque del liderazgo. El abogado de Sara, Fitzgerald, negoció un acuerdo que iba más allá del dinero. La empresa de Richard tuvo que reconocer públicamente que el despido de Sara se había gestionado de forma incorrecta, que las acusaciones contra ella eran infundadas y que había sido una empleada valiosa, cuyas contribuciones habían sido significativas. No fue exactamente una disculpa, pero se acercaba bastante, y el acuerdo económico fue lo suficientemente sustancial como para proporcionar seguridad y reivindicación. Pero Sara no estaba centrada en la venganza, estaba centrada en construir. Catalyst Systems creció más rápido de lo que nadie esperaba. En 6 meses, pasaron de ser una docena de personas en el salón de Sara a más de 50 empleados. En un año, consiguieron importantes contratos, alcanzaron una valoración de $20 millones y se consolidaron como un actor importante en el sector. Lo lograron siendo todo lo que la empresa de Richard no era: transparentes en cuanto a créditos y contribuciones, justos en la remuneración, partidarios del equilibrio entre la vida laboral y personal, comprometidos con potenciar el talento en lugar de explotarlo. Las personas que trabajaban en Catalyst no eran solo empleados, sino partes interesadas, con participación y voz y una inversión genuina en el éxito de la empresa. Helen Rodríguez se incorporó como directora de operaciones, aportando su experiencia ejecutiva y su propio deseo de construir algo mejor. Thomas Park se incorporó como director financiero, asegurando que las prácticas financieras fueran irreprochables. El equipo del Salón de Sara se convirtió en el núcleo del liderazgo, y cada uno de ellos demostró que la lealtad que habían mostrado aquel día iba a la par con su capacidad. La prensa tecnológica empezó a llamarlo el efecto Catalyst, por la forma en que la empresa estaba cambiando las conversaciones sobre la cultura y el liderazgo en el sector. Otras empresas comenzaron a examinar sus propias prácticas, preocupadas por ser las siguientes en enfrentarse a una fuga masiva de talento. Algunas realmente hicieron cambios, otras simplemente mejoraron en ocultar la disfunción. La vida personal de Sara era más complicada. David había intentado reconciliarse, apareciendo en su puerta 3 meses después de haberse marchado, alegando que había cometido un error, que había elegido mal. Pero Sara había cambiado. La mujer que había salido de aquella sala de juntas con una caja de cartón no era la misma mujer que dirigía una empresa próspera. Había descubierto algo en sí misma que no sabía que tenía: la capacidad de construir, de liderar, de prosperar sin necesidad del permiso o la validación de nadie más. El divorcio se formalizó discretamente. Sara sentía tristeza por ello, pero no arrepentimiento. Algunas relaciones no sobreviven a la transformación y eso está bien. 1 año y medio después de ese despido,
Sara estaba de pie en el espacio de trabajo principal de la nueva sede de Catalyst, observando a su equipo trabajar. Acababan de firmar el contrato más grande en la historia de la empresa. El cliente, una empresa de la lista Fortune 100 que había elegido específicamente a Catalyst por su reputación de liderazgo ético y excelencia técnica. Marcus se acercó a ella con 2 tazas de café en la mano. Le entregó una. ¿Alguna vez has pensado en lo que habría pasado si les hubieras suplicado aquel día? Le preguntó. ¿Si hubieras intentado convencerlos de que te mantuvieran? Sara lo pensó. Probablemente seguiría allí, trabajando el doble por la mitad de reconocimiento, fingiendo que eso era suficiente. En cambio, hemos construido algo real, señaló la oficina, a la gente que trabajaba en sus escritorios, a la pizarra cubierta de planes de proyectos e ideas. Hemos construido algo que realmente importa. Su teléfono vibró. Una alerta de noticias. La antigua empresa de Richard acababa de anunciar que iba a ser adquirida. En realidad, vendida por partes. El comprador estaba interesado principalmente en los contratos de clientes restantes y el espacio de oficinas. La empresa que Richard había construido con crédito robado y éxito fabricado estaba siendo desmantelada y sus piezas distribuidas a otros que quizá supieran cómo utilizarlas. Sara le mostró la alerta a Marcus. Él la leyó y negó con la cabeza. ¿Cómo te sientes al verlo perderlo todo? Sara lo pensó. Podría haberse sentido victoriosa, triunfante. Hace 1 año y medio, quizá lo habría estado. Pero ahora se siente como justicia, dijo finalmente. No como venganza, justicia. Él construyó algo sobre una base de mentiras y explotación. No podía durar, nunca fue real. ¿Y esto? Marcus señaló a su alrededor. Esto es real. Lo construimos de la manera correcta. Lo construimos sobre talento real, innovación real, respeto real por las personas que hacen el trabajo. Por eso va a durar. Esa noche, Sara recibió un correo electrónico de una joven llamada Jennifer, recién graduada en informática, que había leído sobre Catalyst y quería saber si estaban contratando personal. El correo electrónico le recordó a Sara a sí misma a esa edad, llena de esperanza y talento, y con la convicción de que el buen trabajo sería reconocido. Sara le respondió inmediatamente, invitándola a una entrevista, y mientras escribía, pensó en el camino que la había llevado hasta allí, el despido en la sala de juntas que le había parecido el fin de todo, la traición que le había parecido insuperable, el momento en que se encontraba en su salón, rodeada de ruinas, y decidió construir en lugar de destruir. Pensó en todas las personas como ella, con talento y capaces, que habían sido marginadas por sistemas que valoraban más la apariencia que el fondo, las conexiones que la competencia, la explotación que la excelencia. Pensó en cuántos de ellos seguían atrapados en esos sistemas, esperando que, si trabajaban lo suficiente, finalmente serían reconocidos. Y pensó en lo que representaba Catalyst, la prueba de que había otra manera, la prueba de que se podía alcanzar el éxito sobre la base del mérito real, la prueba de que cuando se valora a las personas, éstas crean cosas extraordinarias. La historia podría haber terminado en esa sala de juntas, con Sara saliendo con su caja de cartón, otra persona con talento aplastada por un sistema tóxico. En cambio, se convirtió en un comienzo, el comienzo de algo mejor, construido a partir de las cenizas de la traición de personas que se negaban a aceptar que la crueldad y la explotación eran los únicos caminos hacia el éxito.
Richard Holloway ya no tenía importancia, su imperio se había derrumbado y su reputación estaba destruida. Pero Sarah Chen, ella acababa de empezar. Quiero que pienses en esta historia. Piensa en los momentos de tu propia vida en los que te han ignorado, infravalorado, en los que el mérito que te correspondía se lo ha llevado otra persona. Piensa en las veces que te has preguntado si decir lo que piensas te costaría todo. La historia de Sara nos enseña algo crucial. A veces, perderlo todo es el principio, no el final. A veces, lo peor que te puede pasar es, en realidad, el empujón que necesitabas para construir algo mejor de lo que jamás habías imaginado. No tienes por qué aceptar sistemas que te menosprecian. No tienes por qué permanecer en silencio cuando te tratan injustamente. No tienes por qué creer que la única forma de tener éxito es aceptar los abusos y esperar a que las cosas mejoren. Tienes más poder del que crees. Tienes más valor del que ellos quieren que sepas. Y a veces, la mejor respuesta a la traición no es la venganza, es construir algo tan bueno, tan real, tan exitoso, que haga que las personas que te subestimaron sean completamente irrelevantes. Me encantaría saber, ¿esta historia te ha recordado a tus propias experiencias? ¿Te has enfrentado a situaciones similares en tu carrera? ¿Qué harías de manera diferente si te encontraras en la situación de Sara? Comparte tus opiniones en los comentarios. Tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho pensar de forma diferente sobre tu propio valor y lo que estás dispuesto a aceptar, por favor, compártela. Historias como esta cambian vidas cuando llegan a las personas que más las necesitan. Recuerda, tu valor no disminuye por el hecho de que alguien sea incapaz de verlo. Tu valía no depende de su permiso y tu éxito no requiere su aprobación. Tienes el poder de construir algo mejor. La pregunta es, ¿lo harás?